Creí que las muñecas colgando del muelle serían lo más extraño que vería aquella semana. No sabía que la verdadera amenaza no estaba en los ojos de trapo, sino en la niebla que las rodeaba. Nos fuimos de la ciudad porque necesitábamos silencio. Mariana lo dijo primero, con la voz cansada de siempre. Un lugar tranquilo, lejos de todo. Teníamos a Emiliano de 1 año en brazos y a Mateo, que con 4 años ya hacía preguntas imposibles sobre las olas. Alquilamos una cabaña sobre pilotes a orillas de un canal que desembocaba cerca de la isla de las muñecas. La casa miraba al agua, un pequeño muelle con sogas, tablas mismamente gastadas, y más allá, la isla con sus muñecas colgadas en los árboles, sus vestidos desteñidos por el sol y la humedad. Desde lejos todo parecía un cuadro inquietante pero inocuo para turistas. Fotos, botas de hule, historias que los guías repiten como quien cuenta un chiste macabro. El primer día fue la rutina básica de quien intenta fingir vacaciones. Café junto a la ventana, bañitos en el agua templada, siestas con la radio de fondo, paseos entre mangles. La cabaña era rústica pero acogedora. Hamacas, una cocina chica y ventanas que daban al canal. Emiliano descubrió los remolinos en la superficie. Mateo inventó juegos con las cuerdas del muelle. Por la noche, cuando la niebla bajaba y todo quedaba más gris, las muñecas se recortaban como siluetas en la distancia. A mí me parecían grotescas, a Mariana le daban pena. Fue ella quien se quedó mirando una de ellas más tiempo, como si buscara en su cara de plástico algo que le dijera que estábamos a salvo. La gente del pueblo nos recibió con esa mezcla de curiosidad y recelo que suelen tener los que habitan lugares donde los forasteros vienen y se van. Don Lucho fue el primero en acercarse, un hombre alto, curtido por el sol, con manos como palas. «No son lugar de juego», dijo sonriendo pero sin alegría. Soltó la frase entre dientes y se marchó sin esperar respuesta. Al principio lo tomé como un comentario teatral, una manera de participar en la leyenda turística de la isla de las muñecas. Pero las miradas de los viejos al pasar por nuestro muelle tenían un peso que no cuadraba con lo festivo. Doña Refugio del mercado nos ofreció un manojo de ruda y una bolsita pequeña de sal empaquetada con papel limpio, como quien da una medicina sin receta. «Pónganla en las esquinas», dijo, y nos miró como si supiera que no íbamos a cumplir al pie de la letra hasta que vimos algo raro. Los primeros signos fueron pequeños, casi ridículos si los cuento así. Una marca en la lámina del techo, como si algo hubiera pasado una uña. Una huella húmeda que no pertenecía a ninguno de nosotros en la orilla, con dedos demasiado largos y uñas como pequeñas garras. Un olor dulzón y pegajoso que venía del agua, que al principio atribuí al desove de algún pez o a la descomposición de algas. Mariana lo notó una noche mientras le daba de comer a Emiliano. «Huele a flores, pero podridas», dijo, y yo me quedé en silencio porque me costaba admitir que algo no encajaba. La segunda noche tuve lo que ahora llamo mi primera alerta real. Me desperté sin que nadie me tocara, con la sensación de que algo se inclinaba sobre la hamaca donde dormía Emiliano. Estaba oscuro. El agua afuera era un espejo negro. Sentí un peso en el pecho, una presión que nubló mi respiración, como si alguien hubiera colocado una bolsa húmeda encima de mi boca. No fue un sueño, fue la certeza física de no poder moverme. Escuché un sonido muy cerca, como el roce de telas viejas, y la respiración de algo que no era humana, una especie de lengua raspando el aire. Mi corazón latía, pero no con la fuerza suficiente para liberar mis manos. Logré abrir un ojo, y vi una sombra en el dintel de la puerta, pegada al marco, con un rostro demasiado bajo para una persona de pie. Cuando conseguí incorporarme, no sé cómo, la sombra se había ido. A la mañana siguiente, encontré en la almohada una mancha, como si algo hubiera dejado un rastro pegajoso. Se lo enseñé a Mariana, y ella no quiso verlo. Me miró como si yo fuera quien traía el problema.
La tercera noche, la comunidad ya no nos miró con curiosidad, sino con un poco de compasión. Don Martín apareció a la tarde con una caja de madera llena de cosas, un espejo con marco de plata algo empañado, unas tijeras viejas que cruzó con una cinta negra y una medalla religiosa envuelta en paño. «Para el niño», dijo en voz baja. No me gustó la solemnidad con la que lo dijo. Habló también de manos largas que tantean en la noche, de mujeres encorvadas que se acercan a las casas buscando lo que no les pertenece. Mariana le pidió que explicara, y él se limitó a decir que había cosas que no se tornan de repente, que algunas sombras eligen y esperan. Fuimos obedientes a nuestra manera. Espolvoreamos sal en los marcos, pusimos ruda en las esquinas de la cuna de Emiliano, encendimos velas en vasos con agua, colgamos la medalla en la pared sobre su cochecito. Hicimos lo que nos enseñaron con esa mezcla de fe y desesperación que tienen los que no saben en qué creer. Una limpieza con humo de hojas y una oración que doña Refugio murmuró, mitad en voz alta, mitad en un idioma que no entendí del todo, con sonidos que rozaban antiguas letanías. «No es que esto garantice nada», me dijo ella mirándonos a los ojos, «pero calma. Hay costumbres para calmar y también para confundir». Esa ambigüedad fue un consuelo amargo, algo que podías hacer para no sentirte totalmente inútil. Las noches comenzaron a marcarse en mi reloj interno. Antes de ir a dormir, miraba el canal y pensaba en la hora. Siempre giraba en torno a las 3. Yo no sabía por qué mi cuerpo empezaba a esperar ese momento con un nudo en la garganta, pero lo sentía en cada fibra. A las 2:45 la casa parecía tragada por el silencio, como si la noche hubiera cerrado una puerta detrás de nosotros. A las 2:58, los ruidos del entorno, las ranas, los cochinos lejanos, cesaban uno por uno, y a las 3:00 todo se detenía. Es una hora que en una ciudad parece ninguna, pero en aquella isla la hora tenía cuerpo. A la tercera madrugada después de nuestra llegada, Mateo se despertó llorando. Los dos niños llorando a la vez es un sonido que desbarata cualquier plan de calma. Fuimos a su cuarto con las velas todavía calientes y lo encontramos empapado en sudor, con las manos aferradas a la almohada. «Vi una cara en la ventana», dijo con una voz que destilaba miedo real, no el teatral que a veces usan los niños. Tenía ojos negros, papi. La ventana estaba cerrada y empañada por la humedad. No había señales de ingreso ni de animales. Aún así, en el marco izquierdo había unas pequeñas marcas, como uñas que habían escrutado la madera. Esa mañana fuimos a hablar con don Lucho. Nos llevó hasta un lugar donde solían hacer reparaciones de redes y habló sin rodeos. No es la primera familia que lo siente. Siempre empieza como te lo describen. Un olor, una marca, un niño que ve cosas. Él nos contó en voz baja fragmentos que parecían leyenda pero que llevaban nombres y fechas. Habló de una embarazada que perdió el sueño hasta parir, de una casa que quedó vacía de la noche a la mañana, de las muñecas que a veces aparecían clavadas en las barandas. Lo escuché y sentí la certeza amarga de que no éramos los únicos, pero también la imposibilidad de saber si todo eso tenía una explicación directa o si era el rumor acumulado por generaciones. Doña Refugio y don Martín insistieron en una limpia más profunda. Dijeron que la limpieza de las esquinas y las velas podía ayudar a retrasar, a confundir, pero que había que poner un espejo dentro de la habitación del niño y cruzar las tijeras detrás de la puerta para que lo que se acercara viera su propia imagen y dudara. Me dio vergüenza la superstición y la necesidad a la vez. Tuvimos que aprender la técnica como quien aprende un procedimiento médico, pero sin la frialdad del hospital. Decidimos hacerlo una tarde gris, con los tres en la sala, mientras afuera una llovizna fina hacía que el muelle oliera a madera mojada y moho. La primera vez que coloqué el espejo frente a la cuna fue como plantar una bandera en la oscuridad. No creo en soluciones absolutas. Dije eso en voz alta para convencerme.
pero cuando fui a dormir esa noche me sentí un poco menos expuesto. Lo que no conté por orgullo fue que, al acostarme, revisé por la ventana para ver si alguna sombra se movía. Miré el reflejo en el cristal y por un segundo juraría haber visto detrás de mi propia imagen otra figura en la penumbra de la habitación, delgada, encorvada, como un muro de sombras pegado al cabecero. Parpadeé. No había nadie. El espejo estaba en su lugar y la habitación parecía la de siempre. Pero el peso en mi pecho volvía a aparecer cuando me tumbaba a esperar la hora. Las molestias se hicieron normales. Dormíamos en turnos. Yo vigilaba la madrugada, Mariana cerraba los ojos por la tarde y dejaba que yo me encargara de que las cosas no se movieran. A veces me preguntaba si no estaba creando aquello con mi ansiedad. A veces, cuando escuchaba el susurro del agua, me inventaba explicaciones tranquilas, algún animal, un bromista del pueblo. Me consolaba con esas racionalizaciones hasta que, sin aviso, algo cruzaba esa línea y me movía a una certeza primitiva. El primer indicio de que no eran simples ruidos fue una noche en la que Emiliano dejó de respirar. Así lo sentí, como un silencio que aprieta, durante lo que me parecieron minutos. Lo alcé de la cuna, y en su brazo había una marca, como un anillo oscuro, una succión fría. Mariana gritó. Yo hice lo que supe, besé su frente, le soplé, toqué su pecho. El pulso volvió y él lloró como si despertara de un mal sueño. Pero la marca quedó como prueba para mí. Algo había pegado sus dedos a su piel. La culpa comenzó a instalarse con más fuerza. Ser padre es aprender a sentir que los peores peligros te alcanzan a través de la fragilidad de otro. No podía dejar de preguntarme qué había hecho para exponer a mis hijos a eso. No éramos turistas ingenuos. Habíamos elegido aquella cabaña porque parecía aislada, porque los niños podrían correr sin coches alrededor. ¿Qué me hizo pensar que sería un refugio? Esa pregunta me comía por dentro. Mariana, con los ojos siempre enrojecidos de tanto llorar, me miraba con esa mezcla de acusación y ternura que solo las parejas que han peleado a medianoche saben tener. Hicimos lo que creímos mejor, dijo una vez, pero sus manos temblaban cuando ajustaba las mantas. Las noches, sin embargo, guardaban su propio calendario. Una madrugada, a las 2:47 exactamente, escuché algo distinto. No era la respiración ni las telas rozando, sino un golpe seco en el techo, como si alguien hubiera golpeado la chapa con uñas. Luego, un rastro de pasos ligeros sobre la madera. Me levanté con la adrenalina a punto. Abrí la puerta y vi, pegada al techo, una serie de arañazos que no estaban antes. Eran como pequeñas iniciales, trazadas con paciencia. Cuando llamé a don Lucho al amanecer, él asintió como si lo esperara. Cuando empiezan a marcar es porque han olido lo que buscan, dijo, y su voz no escondió la gravedad. A veces no es hambre, a veces es otra cosa que les tira. Le contamos al dueño de la cabaña, un hombre joven que se limitó a encogerse de hombros. No quería hablar mucho. Su economía dependía de huéspedes. Pero la gente del pueblo ya no nos mostraba la indiferencia de los primeros días. Nos ofrecían limas, amuletos y consejos a medio susurro. Trajeron también una vieja prensa de palabras. No les des nombre, no les des rostro con palabras, explicó doña Refugio en una tarde, mientras con sus manos callosas nos quitaba la fatiga de la frente. Pero haz que se miren a sí mismos, un espejo y unas tijeras, y que el agua corra en los cruces. Lo hacía con la solemnidad de quien administra remedios que han funcionado alguna vez, o que al menos han dado alguna tregua. Hubo noches en que las medidas parecían suficientes. Las velas arderían y la sal se mantendría intacta en los marcos. Las voces del pueblo se sentirían cerca y el murmullo del canal volvería a ser solo agua. Pero la calma era una moneda rara que se gastaba rápido. En otras noches,
Todo lo que habíamos colocado parecía tentación. La sal estaba revuelta, las tijeras cruzadas habían sido movidas de su sitio, y el espejo, que dejamos intencionalmente con su vidrio expuesto, amaneció con una línea de vaho en la que se dibujó un círculo pequeño, como si algo respirara frente a él. No puedo decir cuándo exactamente la fatiga me venció, pero sé que en una semana había dejado de ser el hombre que se sentaba a leer hasta que la luz se apagara. Mis ojos empezaban a abrirse a horas insospechadas, a veces en el vacío entre dos sueños, esperando que los 3 a.m. no trajeran otra cosa que mi imaginación. Mariana decía que estaba siendo paranoico. A veces le creía, porque el miedo tiñe los contornos de las cosas y puede inventarse sin ayuda. Pero hay una clase de miedo que no se ancla en la paranoia. Es un miedo con peso físico, como una mano fría en la nuca. Ese no se disuelve con explicaciones. Una mañana, al salir al muelle, vi algo que golpeó mi estómago. Una muñeca nueva colgada de la barandilla, con la piel blanqueada por la sal, y en su pecho un hilo rojo que parecía reciente. No la habíamos visto colgar la noche anterior, y sin embargo ahí estaba, balanceándose suavemente con el viento. La cogí con la intención de tirarla al agua, pero al tocarla, sentí algo pegajoso en la punta del dedo, como si la muñeca hubiera sido tocada por la misma sustancia que encontré en la almohada la primera noche. La arrojé al canal, con un impulso de rabia y desesperación. La muñeca flotó por un momento, su vestido empapado se pegó al plástico, y en la distancia, en la isla de las muñecas, alguien o algo pareció detenerse. No sé si fue mi imaginación, pero juraría que una de las figuras clavadas en los árboles pareció girar la cabeza. Fue en ese punto cuando entendimos que no bastaba con medidas improvisadas. Debíamos decidir si nos quedábamos y luchábamos con las herramientas que teníamos, o si nos íbamos y dejábamos la casa a su suerte. La decisión humana hubiese sido sencilla, marcharse. Pero no todo es tan fácil cuando la vida de tus hijos está en juego, y el terror es una mano que vuelve. Nos vimos obligados a elegir entre la impotencia del abandono y el orgullo de resistir. En vez de irnos buscamos reforzar. Compramos más sal, trajimos velas de cera pura que quemaban con una llama más firme, pedimos un espejo más grande y atamos las tijeras con hilo negro para que no se movieran. Doña Refugio nos enseñó a trazar una cruz con sal en el umbral de la puerta y a hacer una línea de ruda sobre la cuna. No es una promesa de nada, repetía. Es un gesto que obliga. No sé si esos gestos obligan a algo real o solo nos obligan a nosotros mismos a creer que hemos hecho algo. Tal vez ambos. La última noche de relativa calma fue tensa por anticipación. Nos sentamos los 4 junto a la lámpara, y aunque intentamos que las charlas fueran banales, del menú del día, de si iríamos a la playa al amanecer, la conversación se enredaba en silencios largos, donde cualquiera podía sentir la llegada de la hora. A las 11 apagamos las luces y pusimos las velas en el cuarto de los niños. La llama tembló con un viento que se colaba por las rendijas. Me dormí con la mano apoyada en la pequeña del sofá, y desperté a las 2:50 con la espalda empapada de sudor, sintiendo, con la claridad de quien presencia algo inevitable, que esa noche no sería como otras. El silencio de los alrededores estaba demasiado pulcro, como la página en blanco antes de escribir una desgracia. Me levanté, cogí la linterna y fui a comprobar las ventanas. Las sombras se extendían largas, monstruosas. En la distancia, la isla de las muñecas se aparecía como un ecosistema de cuerpos sin vida. Regresé a la habitación con la sonrisa forzada para no asustar a Mariana. La vi ahí, despierta, con los ojos enrojecidos y la cara descompuesta por el cansancio. Sostuve su mano y noté que ella también había sentido lo mismo. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos con tal fuerza que dolieron. A las 2:59, todo se apagó. No fue una falta de sonido gradual,
Fue como si alguien hubiera quitado el telón. La brisa, las ranas, el motor lejano, todo. El reloj marcó 3:00, y entonces algo llamó a la puerta. Primero fue un golpe, suave, como si alguien tocara la madera con las uñas de un niño. Luego, como llamada en coro, se multiplicaron, como si fueran dedos recorriendo la chapa, como quien lee con el índice una página. Mi corazón subió a la garganta. Mariana soltó un sonido que no pude clasificar, mitad oración y mitad llanto. No puedo describir lo que vi después con la certeza de quien anota hechos, porque la memoria se compone de fragmentos. Vi una sombra en el umbral, una figura pegada a la ventana, con un perfil bajo y manos largas que se apoyaban en el vidrio. Vi también, de refilón, una línea de ojos que se reflejaba en el espejo que habíamos puesto frente a la cuna. No eran los nuestros, y no pertenecían a una sola criatura. Algo en el cuarto se congeló, y la sensación de peso volvió, con una intensidad que me hizo caer de rodillas. Las velas crepitaban violentamente sin viento. Emiliano empezó a llorar, un llanto que no parecía solo miedo. El sonido de su llanto era una cuerda que tiraba de mis entrañas. Mariana avanzó hacia la ventana con una determinación que no la conocía. Tomó el espejo con las manos temblorosas y lo levantó para que la figura se viera en él. No planificamos nada juntos. Ella actuó como si un instinto antiguo le dictara los gestos. Yo no sé si esperaba que la criatura se amedrentara o se enfrentara a sí misma, pero al ver su reflejo la figura dio un paso atrás. Fueron segundos largos, y en esos segundos sucedieron muchas cosas que mi cabeza todavía intenta ordenar. Escuché un graznido que no era de pájaro. Sentí un olor dulzón como de frutas en descomposición que me revolvió el estómago. Y por primera vez, noté que aquello no buscaba a los adultos con la misma insistencia que a los niños. Entonces la figura se recompuso, y con una rapidez que no imaginé, apoyó una mano en el cristal. En la palma, húmeda y fría, había una especie de sustancia oscura que brillaba a la luz de las velas. La mano se pegó, como si buscara atravesar el vidrio. Vi los dedos largos, articulados de manera errática, y la impronta que dejaron sobre el mismo espejo. Un círculo que, por la forma en que brilló, pareció dibujar una intención. Mariana gritó un nombre, no un insulto, un nombre, y lanzó las tijeras que tenía atadas con el hilo negro en cruz hacia la ventana. No acertó con la precisión de una persona en calma. Las tijeras rebotaron en el marco y quedaron en el suelo con un sonido metálico. La figura retrocedió, como si la vista de la cruz la confundiera. Fue entonces, en ese instante de confusión, que la mano se retiró y un suspiro, como de aliento frío, pasó por la habitación. Cuando volvió la luz del amanecer, estábamos los cuatro temblando en un suelo que olía a cera y agua salada. El espejo había caído y se había roto en uno de los extremos. La medalla del niño estaba en el piso, sin el cordón que la sostenía. En la puerta había unas marcas que bajaban desde arriba, como si alguien hubiese intentado abrirla desde fuera con uñas. Salimos fuera al mirar a la isla. Desde el muelle se veía una figura en la distancia, más erguida que las otras muñecas, que parecía mirar hacia nosotros. No sé si era humano, muñeca o una ilusión, pero sentí que algo nos observaba con interés renovado. La primera opción lógica hubiera sido empacar y marcharnos allí mismo. La segunda, más absurda desde fuera, era intentar entender qué había pasado realmente. Mariana tomó la decisión con voz ronca. No podemos esperar a que vuelva a intentarlo. Quería proteger a los niños, a mí, y también proteger algo invisible que nos ataba al lugar. Pero antes de partir, decidimos una cosa: hablar con más gente, buscar un patrón, conocer las historias que los viejos no cuentan por miedo a ser juzgados. Si aquello era más grande que una noche perturbada,
Necesitábamos mapas de referencia, nombres que vincularan hechos a fechas, y hombres como Don Lucho, que no se rinden a la explicación fácil. Fue así como, al mediodía, regresamos al pueblo y nos sentamos en la sombra de una palapa con otras personas que, en ocasiones, me miraban con compasión. Hablamos hasta que el calor imposibilitó nuestras palabras. Alguien empezó a enumerar noches similares. Alguien soltó nombres de casas, y alguien recordó una canción que antaño se cantaba para alejar a los espíritus del agua. Entre medias, un chico del mercado nos dijo: «No es solo la isla, hombre. Algo va con el viento a veces, y si lo traes a casa se queda». Salimos del pueblo con más preguntas que respuestas. Compramos más velas, más sal, y un espejo de marco más robusto que pensé mantener frente a la cuna. A la vuelta, el muelle estaba desierto, pero sentí una mirada en la nuca, como si alguien hubiese estado escondido entre las sombras de los mangles. No lo vi, pero juraría que había algo ahí, observando nuestra prisa. Llegamos a la cabaña con determinación nueva: reforzar las protecciones, no permitir fisuras. Hicimos marcas con sal en todos los marcos, colgamos ruda en grupos más grandes y atamos la medalla nuevamente con un cordón que hicimos con hilo de pesca. Doña Refugio nos enseñó a poner una línea de agua salada en el umbral y a encender una vela por cada miembro de la familia. «No es un seguro», advirtió, y su mirada era una mezcla de advertencia y consejo materno. «Es un contrato. Tú haces las cosas y el mundo te presta tregua». La noche que siguió a esa jornada fue la que me dejó menos tranquilo. Me acosté con la idea de que al menos habíamos demostrado algo, que sabíamos defendernos hasta cierto punto. Las velas ardían obstinadas y el espejo estaba firme en su lugar. A las 2:50 me desperté con un pitido agudo en los oídos. No era el reloj, no era la casa. Era un sonido antiguo que me empujó fuera del sueño. Miré el reloj. 2:59. Sentí que mi cuerpo y mi mente conversaban en tonos distintos. Mi mente decía que cerrara los ojos y descansara. Mi cuerpo insistía en ponerse de pie. Y fue entonces, cuando la aguja del reloj alcanzó el 3, que escuché algo que me heló. Un susurro, suave, que parecía pronunciar el nombre de Emiliano. No una palabra cualquiera. Un nombre que salía de la distancia, doblado por el viento y la humedad, como si la isla misma murmurara. Esperé a que la voz se repitiera, y lo hizo, más cerca, más clara. Mariana se incorporó al instante. Sus labios se movieron en una oración que no me atreví a escuchar del todo. Yo sentí que el suelo vibraba, una vibración que no era por terremoto, sino por la presencia concentrada de algo. Fue ese el momento en que supe que no podíamos quedarnos a merced del reloj, ni de las leyendas, ni de nuestra arrogancia. Me levanté. No puedo decir cómo terminan las noches desde ese punto sin mentir o adelantar cosas que harían el relato menos auténtico. Solo puedo decir que puse mi mano en la cuna, que apreté la medalla, que sostuve a Emiliano contra mi pecho y que miré a la ventana como quien espera una visita indeseada. La noche respiró. La isla respiró. Y en esa respiración, algo se acercó. El resto de lo que ocurrió esa madrugada la contaré, porque no tengo otra manera de seguir adelante con esto. Una parte de mí quiere gritar a quien escucha para que no cometa el error que cometimos, y otra parte no puede dejar que este peso quede sin decir. Pero necesito decirlo con calma, con detalle, porque cada gesto cuenta y cada pequeño objeto que pusimos en la habitación tuvo su papel en lo que vino después. No podía imaginar aún que lo que creímos proteger con sal y ruda sería apenas un retazo de lo que necesitábamos. No podía imaginar aún que lo que creímos proteger con sal y ruda sería apenas un retazo de lo que necesitábamos. Cuando las voces se hicieron más claras, cuando el susurro llamó otra vez el nombre de Emiliano y la jaqueca del terror me aplastó la sien, supe que no había tiempo para dudas. Respiré como pude.
Conté hasta 3 y me moví. Cada gesto esa noche fue guiado por la urgencia, no por la razón. Agarré la medalla con rabia. La apreté hasta que las falanges me dolieron, y respiré el olor de cera y agua salada, como si fuera un ancla. Mariana ya estaba en pie antes de que yo llegara a la cuna. Tenía el pelo revuelto, los ojos enrojecidos por noches sin sueño, y una mirada en la que había un filo que no había visto nunca. Determinación mezclada con miedo que se convertía en furia. No hubo tiempo para planear. A través del cristal empañado, vi la forma esa vez más definida, como si la oscuridad hubiera tomado un esqueleto y lo hubiera cubierto con trapos de noche. Una multitud de sombras pegadas a la ventana. No una sola cabeza, sino como un coro, rostros aplastados contra el vidrio. Ojos negros. Ojos que no parpadeaban. Sentí las manos de la criatura, o de las cosas que venían, apoyadas por fuera, recorriendo la madera con uñas húmedas que dejaban huellas brillantes. El sonido que producían era una lectura de la noche. Cada golpe al marco retumbaba en mi caja torácica. Mariana levantó el espejo con las 2 manos. Su cara era un mapa de líneas duras y lágrimas secas. Sin pensarlo, lo puso contra la ventana para que lo que estaba afuera se viera reflejado junto a su propia imagen. No sé de dónde sacó las tijeras. Quizá las agarró de donde siempre las dejábamos atadas con hilo en la mesa. Las sostuvo como si fueran una cruz afilada. Hubo un momento, solo uno, en que el cuarto quedó suspendido entre 2 respiraciones, y en ese silencio el rostro de la cosa se acercó tanto al vidrio que juro haber sentido el calor de su aliento desde el otro lado. Cuando la figura se miró en el espejo, su contorno se dividió. El vidrio multiplicó aquello que la conformaba. Vi no uno sino varios rostros reflejados, y cada reflejo devolvía una expresión distinta. Curiosidad, hambre, expectación. Fue como observar una colonia de insectos que se reconocen por la mirada. Un graznido largo escapó de la oscuridad, algo entre un lamento y una risa sin alegría. La mano que había tocado el cristal dejó una huella húmeda y oscura, y por un instante la impresión brilló con una luz que no era de este mundo. Pero entonces sucedió algo que aún me cuesta ordenar. La medalla colgando del cochecito, golpeada por los movimientos, dio un tintineo metálico que rebotó en la cripta de sonido de la noche. Aquel sonido, pequeño y humano, como una campana diminuta, pareció ser un fallo en el mecanismo de la criatura. Por la rendija de la ventana vi cómo algo, como una resistencia, recorrió la línea de caras. Fue el momento que eligió Mariana para gritar. No gritó por miedo, gritó el nombre de su madre. La invocación de una abuela que nunca conocimos, pero que, por alguna herencia genética de plegarias y supersticiones, parecía abrir una puerta. La oración fue corta. No una plegaria formal, sino una mezcla de palabras sueltas, nombres de santos aprendidos en mercados y voces de mujeres mayores del pueblo. La respuesta no fue inmediata. La figura retrocedió, no porque la herida fuera física, sino porque la resonancia de algo humano hizo que su voluntad flaqueara. Aproveché ese segundo para correr hacia la cuna con Emiliano en brazos. Su cuerpo era ligero, como si la noche lo hubiera entumecido, y sin embargo, cuando lo sujeté, su piel tembló. Apreté la medalla al cuello del niño con mis dedos. La apreté como si pudiera clavar la metal en su carne y sujetarlo a la vida. Las tijeras que había lanzado Mariana cayeron cerca del umbral, formando una cruz imperfecta. La criatura golpeó de nuevo. Esta vez no fue a la puerta, sino al cristal del espejo grande que habíamos puesto frente a la cuna. El impacto retumbó y el vidrio vibró con una frecuencia que me hizo sangrar en los oídos. Noté, de refilón, que no todo en aquella sombra era mera presencia. Había una textura, una costura, algo que olía a húmedo y viejo que me revolvió el estómago.
No quiero describirlo en detalle. No sirve de nada grotesco. Solo diré que tenía la sensación de que la noche misma se angostaba, como si el aire fuera un tubo y nosotros estuviéramos dentro. En medio de ese caos, una luz apareció en el pasillo. Don Lucho. No sé si fue una decisión pensada o un acto reflejo, pero apareció con una linterna en la mano y con la voz rota por la edad y el miedo. «Ábranle la puerta, no lo miren de frente», gritó sin pensar en la coherencia de su propio consejo. Sus manos sujetaban algo envuelto en un trapo. Cuando se aproximó, vi que era una copa con agua y hojas quemadas, y algo que olía a ruda y a humo de madera. Don Martín y doña Refugio estaban detrás de él, moviéndose casi sin hacer ruido, con la solemnidad de los que han visto demasiadas noches, y aún así deciden regresar. No puedo explicar por qué, pero su llegada fue un aviso de que no estábamos solos en esa lucha. Algo en los rostros de los tres me informó que, para ellos, aquello no era ni sorpresa ni ficción. Era trabajo. Don Lucho golpeó el marco con el puño hasta resumir su mensaje en 2 órdenes. «Dentro, que entre». No entraron. Entramos nosotros en la cabaña de una forma distinta. Cerramos los ojos y nos hicimos pequeños. Nos convertimos en un anillo humano alrededor de la cuna, como un capullo. Don Martín empezó a cantar en voz baja una letanía de palabras parciales que no pertenecían a la liturgia de una iglesia, sino a un lenguaje de origen estacional, una mezcla de nombres y sonidos que parecían devolver a la noche su condición de tiempo y no de entidad. Doña Refugio, con manos temblorosas pero seguras, trazó una cruz con sal en el suelo frente a la ventana y dejó caer sobre ella algunas hojas de ruda que olían a tierra. La cosa fuera del vidrio se quejó. No fue un sonido humano. Fue algo que vibró en nuestros huesos. La presión que había tensado mis músculos toda la noche bajó un poco, como si la guerra se alargara en el tiempo y nosotros hubiéramos comprado algunos segundos con cada palabra entonada. Aproveché esos segundos. Abrí la ventana como pude y lancé el espejo lo más lejos que pude hacia el muelle, con una rabia que no había mostrado antes. El cristal, roto en un borde, se astilló en el agua con un repiqueteo sordo. La figura en la orilla dio un paso atrás, como si el ruido del espejo cayendo la hubiera lastimado. Fue en ese momento cuando comprendí algo más. Las cosas que nos atacaban parecían tener una relación vulnerable con lo que se mostraba de su propio rostro. Las imágenes, espejos, reflejos, la visión de sí mismo, creaban confusión en ellas. No puedo decir que aquello nos salvó por completo. Lo que tuvo lugar después fue una sucesión de instantes en los que el instinto y la costumbre se cruzaron. Vi a Mariana clavando las tijeras en el marco de la puerta con la mano temblorosa, como si al clavarlas, las milagrosas tijeras pudieran atravesar algo que no era carne. Vi a don Martín echar agua salada hacia la ventana como quien riega una planta enferma, y las gotas, al chocar con el vidrio, salpicaron a la sombra y la fragmentaron por un segundo. Escuché un chillido largo, un sonido que no creí posible fuera de las películas de terror, pero que esa noche no pertenecía a ninguna ficción. Era real y estaba clavado en la madera y en mi memoria. Entonces, en un parpadeo, la cosa se retiró. No huyó corriendo, ni se pulverizó, ni desapareció con un truco mágico. Se retiró con lentitud, como quien desiste al comprobar que su presa se ha fortalecido. Vi cómo un manojo de figuras se despegó del vidrio y se dispersó hacia la isla como bandadas que regresan a un nido. Sentí, durante los segundos en que el espejo que habíamos lanzado se rompía en el agua, la certeza de que habíamos ganado una batalla y no la guerra. Al amanecer nos quedamos en el suelo, temblando, deshidratados, con velas derretidas y la medalla de Emiliano colgando de mi mano. No hubo júbilo. Hubo un silencio espeso que no tenía alivio. Salimos de la cabaña con lo esencial:
Don Lucho nos ayudó a empacar en una quietud mecánica. El pueblo entero parecía despertar con piedad. Nos subieron a una barca que daba pocos golpes contra la madera del muelle. El remero remaba sin mirar atrás. Cuando la cabaña quedó pequeña en la distancia y la isla de las muñecas se hizo una silueta más, sentí que algo me tiraba del alma para volver, como si la niebla se hubiera pegado a mis ropas y se negara a soltarme. No me volví a mirar, no pude hacerlo. Sentí que dejábamos un lugar que dejar atrás no bastaba para borrar. Llegamos al pueblo exhaustos y con la quietud de quien ha estado muy cerca de la muerte. Decidimos partir esa misma tarde. No lo hicimos alocadamente. Empaqué con las manos temblorosas, conté ropas que no importaban, y antes de partir, dejé una nota al dueño pidiéndole que no alquilara de nuevo la cabaña a turistas con niños. No sé si la leyó. Me consoló creerlo en el viaje de regreso. La mudanza fue un borrón. El olor de la cera se mezclaba con el humo de los comercios del puerto mientras cargábamos las cosas. En la madrugada previa a nuestra partida, Emiliano tuvo una costra gris en el brazo que nunca supe cómo explicar. No era sangre abierta, sino una marca como la de una succión. La limpié con agua y sal, casi mecánico, y me di cuenta entonces de que un padre puede aprender rituales nuevos con la misma velocidad con la que aprende a calmar a su hijo al llorar. Mariana no habló mucho durante los días que siguieron. Sus ojos se cerraban durante minutos en los que parecía intentar anular algo con la respiración. La culpa vivía en su boca como una palabra a medio pronunciar. Nos instalamos primero en la casa de una tía de Mariana en el pueblo. Un lugar sin playa y con paredes que olían a cocina y a ropa limpia. Las primeras noches en la seguridad relativa de la casa de tía fueron una mezcla de alivio y de perpetua expectativa. Dormíamos con luces encendidas a medias. La costumbre de vigilar nos había cambiado. Me sorprendió la naturalidad con la que las personas del pueblo, las mismas que al principio nos miraban de reojo, nos ofrecieron ayuda. Nos trajeron comida, nos prestaron una tarjeta de consumo para dormir mejor alguna noche. Y un par de vecinos incluso trajeron una muñeca de trapo vieja, como si fueran a reemplazar la amenaza con una imagen más amable. No sé si fue un gesto de cariño o de superstición. Lo aceptamos por ambas razones. La gente me hablaba a veces como quien comparte un secreto en voz baja. Lo bueno es que lo vieron a tiempo, me dijo don Lucho con su voz rasposa. Siempre hay quien se demora y ya no vuelve. No sabía si me consolaba o me aterraba más. Don Martín vino con un paquete pequeño que olía a humo y a hierbas. No se puede arrancar esto de raíz si no reconoces lo que plantaste, me dijo a media voz, como quien habla de cosechas. Habló de cuidado constante, de no dar la espalda a las cosas. Doña Refugio me puso la mano en el hombro y lloró, no por mí, sino por la certeza de que la isla no estaba sola en su maldad. Había veces que las cosas viajaban y tomaban amigos en el camino. Cosas antiguas se pegan cuando las miras con curiosidad, murmuró. Por eso hay que ser respetuoso, y por eso también hay que tener límites. En los meses que siguieron, la vida intentó recomponerse. Busqué trabajo de nuevo, o traté, porque la vigilia me robó fuerzas. De día, era el mismo hombre que antes de nuestras vacaciones. A la distancia me podía forjar una sonrisa estándar y cumplir con conversaciones banales. Pero por las noches, la trama de la noche volvía a mí en pequeños detalles. El timbre de un reloj que tardaba en llegar a las 3, un olor cuando pasábamos por el muelle, la visión de una sombra pegada al vidrio del supermercado que me hizo retroceder hasta la puerta. Comprendí que el trauma no se marchaba con mudanzas. Se mudaba con nosotros y pedía espacio en la casa nueva. Emiliano, afortunadamente, no perdió la risa por completo. Era un niño como cualquier otro, con manos que agarran y ojos que descubren. Pero las noches no fueron lo mismo. Tenía pesadillas en las que se despertaba sudando y me pedía que buscara la linterna de papi
y yo, sin estar seguro de cómo calmarlo, encendía una lámpara durante horas. A veces, sin darte cuenta, te conviertes en un vigilante profesional. Al menor ruido vas al cuarto a comprobar su respiración, a ver el brillo de su pecho al subir y bajar. Aprendí a mirar su rostro cada noche antes de dormir, como si la constatación de que seguía siendo aliento humano pudiera alejar cualquier otra presencia. Pasaron los meses y la isla quedó atrás en el mapa, aunque no logré dejarla en la memoria. Un día decidimos volver para cerrar lo que quedaba por cerrar. No por heroísmo, sino por la necesidad de encontrar una conclusión. No éramos ingenuos, no creíamos que todo pudiera arreglarse. Fuimos con don Lucho y con don Martín. Doña Refugio no pudo venir. Dijo que su lugar era allí y que habría que tomar precauciones. Con barcas y herramientas llegamos a la cabaña bajo un sol que parecía indiferente. La marea estaba baja, y al acercarnos vi muñecas flotando en el canal, enredadas en algas, como si la isla escupiera sus objetos en un gesto de desdén. Era una imagen que me dolió en lo profundo. Muñecas rotas, manos desgastadas por clavos, ojos vacíos. No hice fotos. No tenía ganas de conservar pruebas de lo que ya era suficiente en la memoria. Preferí entrar lo más tarde posible. La cabaña olía a sal, a cera y a madera vieja. Las marcas en las vigas no se habían ido. Las huellas largas y delgadas estaban aún en el techo, como si hubieran amado esa madera y la dejaran con iniciales. En la cuna, el espejo que habíamos llevado se había partido del todo y los fragmentos estaban esparcidos en el suelo. Arranqué con las manos lo que podía y lo puse en una caja para quemar. Hice fuego en un pequeño agujero en la tierra junto al muelle. Y con la compañía de don Martín y de don Lucho, quemamos los pedazos de vidrio y un montón de trapos que habían colgado en un rincón. No porque pensara que fuese a destruir algo malvado, sino como una obligación ritual. Quemar suele ser una manera de traducir el miedo a una forma tangible. Algo desaparece en la llama, y la mente puede aceptar un cierre temporal. Doña Refugio nos esperó en la orilla con un bastón y una mirada que quería decirnos mucho en silencio. Nos miró a los tres y murmuró una oración que para ella era un canto de cierre. No prometió que aquello terminaría. Si lo llevaste a tu casa, siempre puede seguirte, dijo con franqueza, pero hay cosas que, al menos, puedes poner en otra lengua. Nombres, marcas, símbolos. Hacer que pase de una cosa a otra. No es un antídoto, es un trabajo de comunidad. Esa honestidad fue otra suerte de bálsamo. Si no había certezas, las acciones compartidas daban sentido. Sellamos la cabaña lo mejor que supimos. Sal en los umbrales, un círculo de ruda en la entrada, un pequeño crucifijo clavado detrás de la puerta y un cartel que pedía respeto por la casa. Dejamos una nota para advertir a quien llegara después. No sé si alguien la respetó. Lo que sé es que me fui con la sensación de que entregar el lugar a la brisa no era suficiente. Algo de aquello se había quedado en nosotros. La vida siguió y no cambió del todo. Me sorprendí en pequeños actos de piedad cotidiana. Al salir de casa miraba que las ventanas estuvieran cerradas, que no quedara un espejo expuesto en un lugar donde un niño pudiera verse demasiado. Guardé una pequeña medalla en el bolsillo y la tocó sin pensar para comprobar que está ahí. No la uso como talismanes absolutas. La uso como un recordatorio de que hubo una noche en la que actuamos. He aprendido, también, a decir el nombre de mi hijo en voz alta, cuando la noche se pone pesada. No por arrogancia, sino para que la palabra humana recorra la habitación como un hilo y no quede silencio. El miedo, sin embargo, tiene formas sutiles de persistir. Se cuela en los olores, un dulzor en la calle, un perfume que me recuerda al canal y me obliga a girar la cabeza. En las figuras, una muñeca en la tienda que hace que mi mano vacile. En los sonidos, el crujir de una barca que me devuelve al muelle a las 3 de la mañana.
Hay noches en que despierto y cuento la respiración de Emiliano como si fuera un ritual numérico. Me sorprendo revisando las ventanas a las 2:50, a veces con la absurda esperanza de que el acto mismo me protegerá. La culpa sigue ahí, con su persistencia silenciosa. Me pregunta por qué llevé a la familia a ese lugar, por qué no nos fuimos antes. A veces me ataca con fuerza, otras se disuelve en recuerdos de intentos de protección. La medalla que colgué, el espejo que arrojamos, la sal que esparcimos. La culpa es una sombra que no quiere perder su propia historia. Y creo que parte del trabajo de la vida es construir un diálogo con esa sombra. Mariana y yo hemos hablado de eso muchas veces en voz baja. Hicimos lo que supimos, me dice, y yo la miro, y dejo que esas palabras entren hasta un rincón de mi pecho donde, por un segundo, la culpa afloja su agarre. Emiliano crece con marcas leves que solo yo me detengo a examinar. Tiene una línea clara en el antebrazo que apenas se nota a simple vista. Llamamos a la pediatra, la revisamos y todo sale como algo sin importancia médica. Pero la marca existe para mí de una forma más grande. Es una huella de aquella noche y un recordatorio de la fragilidad de lo humano. A veces, cuando lo abrazo, siento que me mira con la gratitud tranquila de un niño que no entiende los contornos del peligro. Yo, en cambio, me vuelvo un guardián con miedos que no se apagan. No quiero transmitirle miedo, por eso finjo normalidad. Pero la naturaleza de algunas experiencias es que dejan residuos en los gestos, en las rutinas, en la elección de un camino distinto al volver a casa por la noche. No todo en esta historia es oscuridad sin salida. Hubo encuentros de generosidad que no voy a olvidar. Los vecinos del pueblo nos cubrieron con cuidado. Las mujeres mayores nos enseñaron plegarias que no garantizaban nada, pero sostenían. Don Lucho me dio un silbato que siempre guardo en la mochila. Me dijo con una sonrisa amarga que a veces uno necesita algo sencillo para sentirse seguro. Doña Refugio me regaló un pequeño botecito de ruda seca que guardo en un cajón y huelo de vez en cuando como quien toma una medicina preventiva. Esos gestos, modestos, me devolvieron la idea de que la comunidad puede ser un remedio real cuando los sistemas oficiales no alcanzan. Con el tiempo, volví a viajar, pero ya no a lugares remotos sin pensar. Aprendí a preguntar, a escuchar con más atención las historias de la gente, a no llevar a la familia a lugares solo por una postal bonita. La vida, en su insistente virtud, se fue acomodando. No volví a la isla de las muñecas como turista. No quería alimentar la curiosidad que tal vez había provocado algo en nosotros. Tampoco la demonizo. Fue un lugar con una historia que quizá no supimos respetar. Prefiero creer que fue la mezcla de curiosidad y silencio lo que nos atrapó. A veces, en noches de insomnio, me permito repasar mentalmente lo sucedido, como si buscara una secuencia que haga sentido. Repienso decisiones, miro imágenes de la cabaña en la mente y tanteo el mapa de los hechos. Hago listas mentales de lo que funcionó y lo que no. La presencia de los viejos con su conocimiento, la medalla que tintineó, la respuesta física de algo que se vio reflejado. No asumo que esas son leyes universales. Las relato como aprendizajes personales. No prometo que a cualquiera le funcionen, porque no creo en soluciones universales frente a lo que no comprendemos. El horror, sin embargo, me persigue hasta hoy. No en el sentido de una presencia tangible que me siga por la calle, sino en la constancia de una memoria que vuelve a cada esquina con olores, sonidos, imágenes que desencadenan el recuerdo. Hay días buenos en que apenas trompo con la sombra, y hay noches malas en las que el 3 de la mañana se convierte en un latido que me impide dormir. Pero el estar vigilante también me ha dado algo, una capacidad de empatía con quienes han sufrido pérdidas incomprensibles, una comprensión de que la vulnerabilidad se comparte y que la ayuda colectiva es, a veces,
lo único que ofrece un margen para seguir. Si cuento esto es porque creo que una historia honesta puede ser una advertencia. No se trata de sembrar miedo gratuito, sino de invitar a la prudencia. Si alguna vez vas a un lugar que tiene historias y muñecas clavadas en los árboles, escucha a los viejos del lugar con humildad. No descartes un gesto de cuidado. No bajes las defensas por orgullo ni por la certeza de que todo es leyenda. Y sobre todo, protege a los tuyos de maneras que no siempre son visibles, con presencia, con acciones sencillas, con comunidad. No sé si aquello que nos tocó es parte del folclore que deforma la realidad o una realidad que tomó forma gracias a nuestra atención. No puedo afirmar que hallé la verdad. Solo sé que, desde aquella semana, el mundo es más angosto en algunas horas y más grande en otras. Sé también que los ojos de mis hijos se han vuelto más fuertes por el amor que los protege y por el miedo que los enseña a mirar con cautela. Si te heló la historia, si sientes ahora la misma punzada que yo sentí durante meses, compártela. No para alimentar la curiosidad morbosa, sino para que otros consideren que hay cosas que conviene respetar y que las medidas sociales, por pequeñas que sean, pueden hacer la diferencia. Suscríbete si quieres escuchar más relatos como este. No prometo consuelo fácil, pero sí historias contadas desde la verdad de quien pasó por ellas. Y si tienes alguna experiencia parecida, cuéntala abajo. Tal vez entre voces encontremos maneras de sostenernos. Gracias por quedarte hasta aquí.